buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, un programa cara a cara de debate sobre diferentes temas de actualidad. Tenemos hoy de invitados dos compañeros y amigos, a que no hace falta decir que Enemigos Íntimos es solamente una figura retórica, ¿no? Que hace referencia a una película antigua. Está con nosotros Daniel Lorenzo, del Colegio de Economistas, y Manuel Acosta, de la Facultad Empresarial de Cádiz, ambos profesores de la Universidad de Cádiz también. Y el origen un poco de este cara a cara tiene que ver con la situación de la economía de la provincia de Cádiz. Este año de pausa va a tener repercusiones en distintos ámbitos, y el Colegio de Economistas hizo un informe de coyuntura donde analizaba la situación de la economía de la provincia. Así que puede empezar Daniel contándonos el contenido de ese informe, ¿no? Sí, buenas noches. El Colegio de Economistas hace un informe anual que lo venimos haciendo desde 2015, y en este informe recogemos el resultado de dos encuestas que hacemos a cada semestre del año a nuestros colegiados. El interés que tiene este informe es que es la opinión cualificada de los economistas de la provincia, que nos sirven para pulsar un poquito pues, el estado en general de la economía. Esta encuesta tiene una parte fija que repetimos en cada edición, y en esa parte fija pues, preguntamos por la situación personal, por una serie de situación personal en el sentido de si percibe que mejora, empeora o se mantiene, y también por la situación de la provincia y de Andalucía. Desde 2020 o final de 2019 se hace también en colaboración con el barómetro que hace el Consejo General de Economistas de España, y entonces hemos adaptado un poquito nuestras preguntas a las del barómetro de España. Y tiene una segunda parte que es variable, y es que cada edición se lo dedicamos a un tema concreto sobre el que queremos profundizar. Con eso se hace un informe que se publica a principios de cada año. El último pues, eso se presentó a final de enero, y también recientemente, a mitad de julio, presentamos un informe un poco más detallado sobre cómo estaba afectando la situación de pandemia a la economía gaditana. ¿Y cómo estaba afectando? Bueno, pues como os podéis imaginar, estaba afectando en gran medida. Y lo que sí queremos destacar es que en nuestras encuestas ya se venía detectando una cierta tendencia a una desaceleración del crecimiento. Hubo un cambio de tendencia importante en la encuesta del segundo semestre de 2019, en donde empezó a verse una cara, digamos, menos optimista, menos favorable, menos esperanzada hacia el futuro. Y bueno, pues la pandemia lo que ha venido es a complicar mucho más las cosas, ¿no? Pero que digamos que la marcha, digamos, pues razonablemente optimista, moderadamente optimista, las expectativas de más bien esto va mejorando, empezaron a cambiar, y notablemente a final de 2019. Lógicamente la del primer semestre de 2020 era bastante negativa, y la del final de 2020 pues también lógicamente pues no es nada halagüeña, ¿no? Quizá el drama de esta provincia es haber dependido tanto del sector servicios, del turismo, y antes de la construcción. Es decir, las dos crisis grandes han llegado de la mano de la caída de la construcción, 2007, 2008, y ahora de todas aquellas actividades que tienen que ver con el turismo, que tenía un porcentaje muy importante del PIB de la provincia. Sí, así es. De todas formas, bueno, pues son yo creo que todas las crisis que han ido viniendo nos han tocado en la provincia, y nos han tocado por nuestra estructura productiva, ¿no? Es decir, señalabas que inicialmente hubo una crisis industrial hace ya muchísimo tiempo,
fruto de la desindustrialización se perdieron un montón de puestos de trabajo porque nuestro peso, en este caso en el sector industrial, era importante. Perdido ese peso del sector industrial, en la provincia de Cádiz lo que concentró la riqueza y el empleo fue el sector servicios y, como en toda España, la construcción, ¿no? con el boom inmobiliario hasta el 2007-2008. Bueno, pues en cuanto vino la crisis internacional de las hipotecas basura, acentuada muchísimo más por nuestra dependencia en crecimiento del sector de la construcción y la caída del consumo y de las expectativas, esa crisis también nos afectó, y nos afectó muchísimo más que a otras provincias. Por nuestra situación de provincia costera, con un entorno natural inmejorable, donde la construcción pues era una fuente de rentabilidad que daba gloria. Nos quedaba el sector turismo, y en eso nos amparábamos. Bueno, pues si en el sector turismo se concentraba buena parte del empleo, en cuanto viene la crisis COVID, que es una bajada en el consumo, una bajada en los turistas, ausencia de movimientos, pues el sector que lo padece fundamentalmente es la hostelería y la restauración. Me he permitido, como sabía que ibas a tratar estas cuestiones, si quieres luego hablamos de qué peso tiene la industria, servicios, etcétera, pero aprovechando algo que comentaba Daniel, me he permitido sacar un gráfico que yo creo que bueno, pues todos los telespectadores tuyos más o menos conocerán o verán en otros informativos, pero para comentar y para percibir cuál es la situación de la provincia y cómo ha evolucionado en el tiempo. Si presentamos el gráfico de paro registrado, esto es el paro registrado, el que se registra en las oficinas de Servicio Público de Empleo, paro registrado INEM, que se llamaba antes, en la provincia de Cádiz. Bueno, pues el paro registrado desde 2005 hasta llegar a 2008, ese primer tramo horizontal que se ve en la parte izquierda del gráfico, bueno, pues tenía una cierta estacionalidad. Esos montículos que se aprecian son año a año la estacionalidad, digamos, se contrata más gente o disminuye el paro en los meses de marzo a julio aproximadamente, y disminuye también entre noviembre y diciembre por la contratación de Navidad. El resto de meses aumenta, ¿no? Bueno, pues esos son los pequeños picos y dientes de sierra que se ven. Llegada la crisis de 2008, el paro aumenta enormemente y aproximadamente en 2015, por ahí, empieza de nuevo a disminuir. Si observamos en la parte ya derecha, esa disminución del paro, ese movimiento a la baja, decía Daniel que se percibía ya un cansancio de la economía en 2019. Ese cansancio se ve en el ritmo de descenso del paro, que ya no es tan acentuado en el último diente de sierra. Y luego, llegado, y ya se ve una escalada hacia arriba que da miedo, llegado ese último pequeño diente de sierra que se percibe a la derecha, hay una explosión hacia arriba del desempleo, que corresponde lógicamente a marzo y abril, la disminución al verano, y esto está relacionado con lo que comentaba, nuestra dependencia del sector turístico. Se abre la mano en verano, puede venir gente, vienen muchos madrileños, viene el turismo que suele entrar en Cádiz. De hecho, el comportamiento de la provincia llamó la atención porque era de los mejores de España en cuanto a movimiento hotelero y crecimiento, y de nuevo, pasado el verano, vuelve el paro a aumentar. Esta es nuestra situación, y esa situación es difícilmente reversible, por mucho que queramos y por mucho que se hable de cambio en la estructura productiva. Hay que cambiar la situación de la provincia, es muy complicado. Si quieres luego entramos en ello, o entramos en detalle en algunas cuestiones como los ERTE o lo que te apetezca. Quizá has citado un poquito la crisis industrial de los 80 más o menos, es decir, coincidiendo con la entrada en la Unión Europea, la gran reconversión del sector naval, y ahora una de las peores noticias que yo he leído últimamente, que es el anuncio del posible cierre de la planta de Airbus. Decía, aquello que se decía que la bahía de Cádiz era
el segundo conglomerado industrial de Andalucía y que éramos los primeros en eso que se llamaba el transformado metálico, ¿no? Y aunque ahora ya en Airbus no utilizan metal ninguno, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa noticia es una noticia desalentadora, ¿no? Sí, pero está relacionado. Es decir, el turismo depende de la movilidad de las personas. Si no hay movilidad, no hay turismo. Si no vienen aviones, no hay turismo. Y si las compañías de aerolíneas no van a hacer pedidos porque tienen los aviones parados y coinciden, pues digamos, todas estas circunstancias que pueden ser una excusa o un motivo que haga replantearse muchas cosas, pues digamos que todo al final tiene relación. En un tiempo en el que pues siguiéramos viajando como antes, pues a lo mejor no había esas dudas sobre la continuidad de una factoría concreta, ¿no? En todo caso, pues habría que ver también, bueno, no es solamente esto, digamos que esto de la pandemia lo que hace es agravar la situación, pero si no estoy equivocado, uno de los problemas de la factoría de Puerto Real es que el programa en el que participa el avión en el que fabrican determinados componentes, pues ese programa se está ralentizando o está sufriendo una serie de retrasos, con lo cual al final repercute en la carga de trabajo que puedan tener, ¿no? Y a cambio he leído algunas noticias buenas de Navantia, o sea, que parece que no va tan... Se hablan de nuevas corbetas, de rejuvenecimiento de las plantillas, que quizá, digamos, me sorprende porque Airbus es pública de varios países, sí. pero al fin y al cabo pública, que de hecho creo que ha tenido un problema con la Organización Mundial de Comercio por las ayudas que ha recibido en su competencia con Boeing, y fue denunciado por los Estados Unidos, y estamos pagando la aceituna de mesa, el aceite y otros los aranceles impuestos por la administración americana, ¿no? Y curiosamente los dos, es decir, ya desapareció la automoción, pero las dos que quedan, la construcción naval y la aeronáutica, están vinculadas al sector público, ¿no? Sí, mantenemos los 3 astilleros, que quizá a lo mejor a final de los años 80, pues no sé si casi se podía decir contra todo pronóstico, porque de los que había en España, pues que se mantengan 3 en la bahía de Cádiz, pues casi milagroso, ¿no? Y bueno, el Airbus viene de la conversión de la histórica construcciones aeronáuticas y tiene las 2 plantas en Puerto Real y en ADS en el puerto y Airbus en Puerto Real. Entonces, bueno, se ha podido mantener buena parte de esa actividad. Y bueno, pues parece que la actividad naval, con las reparaciones de cruceros y otras actividades, digamos, que no eran centrales hace unos años, pues parece que se van manteniendo. ¿Y tú crees que la industria tiene futuro en la bahía de Cádiz? Vamos a ver, primero veamos el peso, si quieres, de la industria dentro de la provincia, ¿no? En términos de empleo, la industria es aproximadamente el 9% del empleo de la provincia de Cádiz. No es mucho. Teniendo en cuenta además, comentabas Airbus y Navantia, teniendo en cuenta además que contamos en Algeciras con uno de los polos industriales y polos químicos más grandes de España. Es decir, que parte de ese empleo industrial se concentra también más allá de la bahía de Cádiz, de Airbus y de Navantia. En términos de riqueza es más o menos exactamente lo mismo. En términos de PIB, la industria está alrededor de un 15%. Y esa cifra no ha cambiado desde 2008. La industria genera más riqueza que empleo proporcionalmente, pero las cifras se han mantenido estables. No han cambiado desde 2008 a la actualidad. Tiene futuro. Quizás sea de los sectores que más va a sufrir. Yo creo que no hemos tenido muchos años de tranquilidad en la industria. No tanto el polo químico de Algeciras, que no depende tanto, si se quiere, de
de esa labor comercial que tienen que hacer los astilleros o Airbus buscando contratos en los gobiernos o en las grandes empresas y no dependen de esa creciente competencia que ha surgido tanto en China como en Corea en el caso de Navantia, o de la competencia con Boeing en el caso de Airbus. El poder de maniobra que tienen los gobiernos Alemania, Francia y España, que son los principales poseedores de Airbus en la compañía, bueno, es mínimo. La participación de la SEPI, me parece, en Airbus, pues ya no sé si estaba, sí, es una ridiculez. Y Francia y Alemania están en el 10%, si yo no recuerdo mal. ¿Cómo se concentra el empleo en Airbus? Pues si hablamos de Airbus, si quieres ahora comentamos Navantia. ¿Cómo se concentra el empleo? La mayor parte del empleo está en Francia y en Alemania, 35% aproximadamente en cada país, y el 10% del empleo de Airbus en España. Curiosamente, de forma proporcional a lo que tiene cada estado. Es decir, es como, yo tengo esto y por lo tanto me merezco tanto empleo, ¿no? Y probablemente eso ha generado ineficiencias, es decir, ha hecho crear plantas de montaje en algunos países cuando quizá lo eficiente, desde un punto de vista meramente económico, era concentrarlo todo en un mismo sitio, ¿no? y evitar esos movimientos o esos desplazamientos para el montaje de los aviones. Parece que ahora las noticias solamente las vemos en cuanto nos afectan a nosotros, ¿no? Parece que ahora vamos a sufrir el recorte en Puerto Real. Recortes en Airbus se está viendo desde hace mucho tiempo. Yo cogí algunos datos y desde 2014, 15, 16, 17, 18 y 19 se están viendo recortes en Airbus, mucho mayores en Francia y en Alemania que en España, curiosamente. Si uno hace la suma, me parece que en Francia desde 2014 han perdido pues unos 3.500, casi 4.000 empleos, más los que vienen ahora, que los estaban ya negociando y han llegado a un acuerdo, y en Alemania una cifra similar, algo menor. En España desde 2014 hemos perdido 2.500 puestos aproximadamente, muchísimo menos de los que ha perdido Francia y Alemania, de nuevo proporcional al poder que tiene cada país, ¿no? ¿Es lógico el cierre de Puerto Real? No voy a decir yo que sea lógico ni que sea bueno, por Dios, pero es consecuencia aparte de lo que decía Daniel, es decir, disminuye la necesidad de aviones, disminuyen los contratos y lo va a pagar la planta que se dedicaba más a ese tipo de montajes, ¿no? ¿Es fácil reconvertirla? Pues no creo, es mucho más sencillo que Airbus centre. No soy un estratega de Airbus ni mucho menos, pero es mucho más sencillo que concentren posibles incrementos que pueda haber cuando se reactive el consumo y el movimiento de personas alrededor del mundo en aquellas plantas que ya tienen una actividad y que es más fácil por economías de escala crecer, que no en abrir una nueva que tampoco era eficiente en los últimos tiempos, es decir, que tenía también no funcionaba con plena capacidad, ¿no? Por lo tanto, el futuro de Airbus, de nuevo, lo va a seguir teniendo, es decir, estaba ganando peso con respecto a Boeing, que son los dos grandes fabricantes mundiales. Boeing ha tenido la crisis de un par de modelos, uno nuevo y otro en funcionamiento, que les ha hecho perder mercado. Airbus lo está recuperando y cuando lo estaba recuperando, bueno, pues ha venido toda esta pandemia. Navantia, volvemos a lo de siempre, es decir, necesita de contrataciones y de una actividad comercial intensa para asegurar la carga de trabajo. ¿Es sencillo eso? Bueno, a veces se consigue una carga de trabajo pues con petroleros, como tuvimos hace algún tiempo, y otra, y estas son las consecuencias que hay que pagar de tener unos astilleros con importante masa y que hay que mantener, bueno, pues muchas veces tenemos que recurrir a la construcción militar, nos guste o no. Y es un negocio y tiene que fabricarse barcos militares. Barcos militares que dependen de la voluntad de los estados. Es decir, que luego los estados piden algo a cambio, piden contraprestaciones. Mira, te voy a dar este barco, pero a cambio me tienes que vender esta partida de misiles que te negabas por ética a venderme. Bueno, pues ahí tenemos que entrar si queremos mantener el sector industrial, ¿no? Y yo creo que teóricamente hay que mantenerlo porque si no nos vamos a convertir en una provincia monocultivo. Y luego tienen también
le llaman a esto industrias tractoras, ¿no? Es decir, que claro, tanto Airbus como Navantia, en torno a ella, tienen muchas pequeñas empresas que son proveedores, es decir, que viene a reparar un crucero y a lo mejor el crucero hay que amueblarlo, hay que pintarlo, y es una constelación de pequeñas empresas que están en torno, en el polígono del Trocadero de Puerto Real. Hay muchas, en verdad la inmensa mayoría tienen que ver con una con otra, ¿no? Sí, sí. Sí, efectivamente, si realmente se hiciera el cierre de Puerto Real, no habría que contar, pues creo que hablaban de unos 300 empleos. Es que posiblemente haya, pues no sé si a lo mejor Manolo tiene algún dato sobre eso, pero posiblemente por cada empleo haya 2 o 3 empleos indirectos de toda esta industria auxiliar. Por lo tanto, el efecto sería bastante más importante que la propia plantilla de Airbus. En ese sentido, pues es que está todo relacionado. Este tipo de industrias pues no se pueden, o sea, necesitan toda esa industria auxiliar alrededor, que están muy especializados en algunas actividades muy concretas y que son complementarias a la aeronáutica, al naval, y en ese sentido, pues claro, si pierden el proveedor principal, su fuente principal de actividad, pues lógicamente se van a resentir y posiblemente algunas no puedan seguir, ¿no? Sí, bueno, si me permite, en efecto, es decir, la proporción de la que hablaban, leí hace algún tiempo, que era de 1 a 3, es decir, un empleo en Airbus o en el sector aeronáutico genera 3 en la industria auxiliar. Ocurre algo similar con Navantia. Y otro buen motivo por el que hay que hacer un esfuerzo para no perder esos empleos es porque son empleos de calidad, porque son empleos proporcionalmente bien remunerados comparado con otros sectores. Tanto las actividades portuarias como las actividades industriales vinculadas al polo químico de Algeciras o a Airbus y Navantia son actividades con buenos salarios que compensan en renta, en términos de renta provincial, que compensan los malos salarios que se generan en el sector turístico, que es más incluso temporal que el otro, ¿no? Por lo tanto, son empleos por los que hay que hacer un esfuerzo por mantener. No es fácil, no son baratos, pero hay que hacer un esfuerzo por mantener. Y además porque hay un conocimiento, una especialización, que eso sería muy grave perderlo. Es decir, tenemos unos astilleros que son razonablemente competitivos. Tenemos, bueno, por no hablar ya de la tradición, ¿no? Bazán tiene cerca de 300 años y son industrias que son competitivas a escala internacional y que pueden aspirar a contratos relativamente importantes de cualquier cliente más o menos importante. Entonces, no es solo el mantener unos puestos de trabajo, no es solo el que están bien retribuidos, porque precisamente hay un conocimiento muy especializado detrás de eso, y ese conocimiento puede ser la base para otras actividades. En ese sentido, no sé, la desaparición de estas industrias, no ya de una planta concreta, sí. Si estuviéramos hablando de perder todos estos empleos, que sería una tragedia absoluta, ¿no? Sí, los 470 de Puerto Real, y añádele toda la industria auxiliar alrededor de eso, ¿no? Es complicado. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos dentro de un momento. Nos piden que nos distanciemos, pero nosotros queremos estar más cerca de ti. Por esta razón, hemos adaptado la web de Andalucía Información a los nuevos tiempos. Y para que nos sigas más de cerca, hemos lanzado 30 nuevas webs.
Somos el grupo con más periódicos digitales de España. Sigue de cerca el tuyo. Seguimos en Enemigos Íntimos con Daniel Lorenzo, Manuel Acosta, hablando sobre la situación económica de la provincia de Cádiz. Estábamos hablando del sector industrial. Yo solamente un apunte más a nuestros invitados, un último apunte. Yo recuerdo que durante un tiempo, que debió ser como a principios de los años 90, se hablaba de la competencia sobre todo para el sector naval, del Extremo Oriente, del hecho de que, sobre todo Corea, en menor medida en China, los salarios eran mucho más bajos y la competencia a la hora de construir barcos era muy grande, porque el impacto en el precio final del bien, del producto, del empleo era muy grande, y que al final, bueno, pues que de eso ya no se ha vuelto a hablar. Yo no sé si es porque allí han mejorado los salarios, porque aquí han empeorado. Se ha ido a un formato de empresas más pequeñitas en empleo. Si antes cada una de las 3 plantas de astilleros tenía 3.000 o 4.000 empleados, ahora tienen muy pocos y mucha empresa auxiliar que tienen peores salarios. O bien es que hemos desarrollado lo que se decía que había que desarrollar, que era tecnología. Así que en la medida en que seamos capaces de investigar y ofrecer barcos con una capacidad tecnológica mayor, seremos capaces de competir. No sé si ha ido el sector por ahí. No veo yo un análisis de diferencia de costes entre países en el sector de construcción naval desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué sospecho? Y son meras sospechas. Que proporcionalmente los salarios siguen siendo ligeramente, allí han crecido mucho porque se han especializado más, siguen siendo ligeramente más competitivos allí, que existen economías de escala, es decir, que cuando uno empieza a ganar terreno, y al principio lo hacen por una diferencia de costes, empiezan a generar una masa por la que es más sencillo hacer nuevas contrataciones y seguir ganando cuota de mercado, y una vez que tienes la cuota de mercado y eres competitivo tecnológicamente, porque lo han sido ellos y lo somos nosotros ahora también, es decir, hemos ganado en competitividad tecnológica, pero ellos no competían con menor tecnología, sino con tecnología igual o superior. Una vez que has ganado esa cuota de mercado es muy difícil perderla, y la mayor parte de los contratos se van a China y a Corea más que a otros astilleros españoles o europeos, ¿no? Insisto, no veo que haya un análisis de costes como lo hay, por ejemplo, en actividades portuarias. Sí lo hay, un análisis de costes de lo que hay en unos puertos y otros, ¿no? Quizá habría que hacerlo, pero sí son un tipo de actividades muy dependientes de la situación política y estratégica de cada país. Es mucho más fácil conseguir contratos, y más cuando estamos hablando de defensa, en su mayor parte. A Puerto Real iba a ir un BAM español, pero bueno, las fragatas marroquíes a San Fernando. Es mucho más fácil conseguir contratos si hablas de defensa cuando el país puede negociar con otras cuestiones que meramente civiles, si son lo que atrae el astillero de Cádiz, que es reconversión de cruceros, que parece que sí tiene un buen nicho de negocio. Ahí, ¿no? Por tanto, el papel del país es quizás muchísimo más importante que el de la diferencia de costes de la mano de obra, probablemente ahora, y en el sector de defensa, ¿no? Ya cómo se maneja el país es otra historia, y las condicionantes que quieran ponerle desde el gobierno a este tipo de contratos es otra historia en la que yo no entro. Y también hay una cosa, es que España es un país de la Unión Europea y tiene unos sueldos los que son, no los más altos dentro de la Unión Europea, pero sí comparativamente más altos que en otros sitios. Entonces, competir en algo que sea estrictamente competir en costes, no podemos ser los más baratos, y más en cosas como la construcción naval. Cuando yo estudiaba
cuando yo leí mi tesis a final de los 90, en Bazán creo que necesitaban unas 300.000 horas de trabajo para hacer los buques, los ferries que hicieron para Sudamérica. Creo que eran 300.000 horas de trabajo. Si el principal componente de coste de un buque nuevo es la hora de trabajo, y en otros sitios mucho más baratas, es que no somos competitivos en ese sentido. Entonces la competencia tiene que venir por el conocimiento, la especialización o la tecnología. Por jugar al más barato está claro que ahí no podemos jugar, ¿no? No es nuestra ventaja competitiva, ¿no? Luego hay un sector que sí parece que va bien, que es la logística. Tú lo has citado de pasada, está vinculado a los puertos, tanto el de Algeciras. A pesar de que las políticas seguidas en las últimas décadas han beneficiado mucho al puerto de Valencia, el puerto de Algeciras sigue siendo el gran puerto español. Competimos en esas grandes escalas con Sines y con Valencia, pero sigue siendo un gran puerto. Y el puerto de Cádiz, que también lo daba todo el mundo por muerto, y la irrupción de Boluda y los tráficos con Canarias parece que han hecho que sea el puerto que más está creciendo, derivado seguramente igual, espero que no, toquemos madera, ¿no? Pero que digo que cuando uno pone todos los huevos en la misma cesta, un día le pasa algo a Boluda y nos tenemos que rajar las vestiduras. Pero bueno, por ahora estamos viviendo un momento plácido del puerto de Cádiz, ¿no? Sí, la verdad es que es asombroso el comportamiento del puerto de Cádiz. Durante estos meses de pandemia, toda la actividad comercial de los puertos ha dado un bajón impresionante, y el único que mostraba indicadores, yo creo que el sistema de puertos del Estado no salía de su asombro, el único que mostraba indicadores de crecimiento y además impresionantes era Cádiz, ¿no? Bueno, parte por la venida de esas empresas y parte, yo no voy a ser el que quite mérito a los gestores, y parte tiene que ser por atraer esas empresas. Los gestores tienen seguro algo que ver, ¿no? Lo que es importante es algo que mencionabas, y es la dependencia muchas veces del comportamiento de esas grandes empresas que al final son las que traen el movimiento, ¿no? Basta con que un par de navieras traigan tráficos que habían desaparecido de Cádiz hace algún tiempo, Canarias y hacia Francia y puertos del norte, algunos días en semana, para que bueno, ese ritmo de crecimiento y de actividad se recupere en el puerto de Cádiz. El puerto de Algeciras, bueno, pues depende muchísimo de Maersk, por ejemplo, y si una de estas empresas decide de la noche a la mañana que se va, o que cambia sus actividades a otro puerto, pues te dejan vendido, por así decirlo, es decir, te dejan muerto. Papel de los gestores es, bueno, mientras dure esta actividad, afianzarla, darle ventajas a las empresas y que las empresas no quieran irse. Al final es lo que ha conseguido el puerto de Algeciras con Maersk, es lo que tiene que conseguir ahora en estos tiempos el puerto de Cádiz con Boluda y con la naviera que el puerto de Cádiz coincidió también con el declive de Transmediterránea. Sí. Y que cuando primero era compañía que fue estatal, luego lo compró Acciona se la vende a Armas, y yo creo que esa compañía ahora mismo está semi-paralizada. Digamos, Armas guión Transmediterránea, Armas sigue teniendo mucha actividad en Canarias, ¿no? Sí, y el puerto de Huelva recuperó parte de la actividad que perdió Cádiz, y ahora lo pierde parte en Huelva y lo recupera Cádiz, pero al final fruto del movimiento de empresas, y al final es lo que te hace que una infraestructura funcione o no funcione. Es decir, que tengamos una terminal de contenedores que estábamos preguntándonos hace unos años para qué iba a servir y si iba a quedarse como un páramo desierto, o tengamos una actividad, un espacio, una infraestructura de contenedores que bueno, que parece al que se le ve punta ahora, ¿no? Pues al final dependes de la actividad empresarial, por mucho que hagas desde las instituciones, ¿no? Y veremos que tampoco tienen tanto margen de maniobra. Pero la actividad logística genera poco empleo, ¿no?
Creo, no lo sé. Bueno, a ver, la logística es lo que mueve prácticamente todo. La globalización es imposible sin la logística. Nos hemos acostumbrado a que tenemos cosas, no sé, ¿os acordáis de cuando todos los productos ponían Made in Spain, ya no pone nada Made in ninguna parte, porque es que ni siquiera sabemos dónde está hecho, ¿no? Porque está hecho en muchos sitios y luego está ensamblado en otros. Pero para que todo eso se pueda mover es imprescindible la logística. Entonces, en ese sentido, y la logística tiene un potencial importante porque cada vez más traemos más cosas, compramos más cosas de más lejos, y eso, bueno, todo lo que ha pasado ahora en la pandemia, ¿no? Antes comprábamos en nuestro radio de acción y ahora compras, todo el mundo se ha acostumbrado a comprar por internet en cualquier sitio y te lo tienen que traer y tiene que aparecer eso en tu casa. Entonces, en ese sentido, creo que es una de las actividades claves y posiblemente con un potencial bastante importante, porque sin eso no se sostiene todo lo demás. Es una de las piezas claves de la globalización. Yo lo digo porque recuerdo cuando pasó el bicentenario en el 2013, la alcaldesa de Cádiz entonces, Teófila Martínez, puso en marcha aquello que llamaba el Centro Logístico del Sur de Europa. Era el momento en que estaba en marcha el polígono de las Aletas, sí, que por 2 veces ha tumbado el Tribunal Supremo y ahora se ha reconvertido en otra cosa más pequeña, se llama Lógica o no sé. Sí, Lógica. Entonces, tú sabes, he hablado un ignorante al respecto y digo, bueno, si se trataba de centros logísticos, si lo que se trata es de almacenaje, no es que no genere empleo, pero no es el empleo que todos pensamos, como se decía antiguamente, los compañeros del metal. No, es verdad que muchas veces cuando pues tomamos contacto con la actividad logística, lo que vemos es a la persona que nos trae el paquete a casa. Es decir, vemos el último eslabón de la cadena, que además es probablemente el peor remunerado. Pero alrededor de todo eso, y es lo que decía Daniel, hay un conjunto de actividades que van desde medianamente remuneradas hasta muy bien remuneradas. No solamente en los centros logísticos, sino también en los puertos, la estiva, desestiva, movimiento de contenedores, etcétera, que tendrías que ver lo bien remunerados que están. Trabajan lo que no está escrito y trabajan en unos horarios infernales y además con unas exigencias de productividad que no las quiero yo para mí, pero están muy bien remunerados. Por lo tanto, hay de todo en esa escala y hay un conjunto de actividades muy diversas que sirven para ese movimiento al final y que acaban la entrega de la mercancía en casa, ¿no? Cuestión distinta es que estas actividades tengamos que cuidarlas. Yo creo que al final lo que puede hacer la administración por las actividades pasa simplemente por proveer de una cierta seguridad jurídica, pero también algunas infraestructuras. Y la provincia de Cádiz hay que decir que ha sido maltratada desde hace tiempo. Es decir, el puerto de Algeciras viene quejándose de la ausencia, y tú mencionabas el puerto de Valencia, viene quejándose de la ausencia de conexión ferroviaria con el centro desde hace muchísimos años. Cádiz ahora reclama la conexión ferroviaria. La Cabezuela. Claro. ¿Por qué? Porque al final las empresas van buscando rapidez. Esas empresas de logística necesitan rapidez, y las empresas también de materias primas que tienen que moverlas alrededor del mundo necesitan rapidez. Y la rapidez es lo que se paga. Si no tienen eso, se mueven a otro puerto. Es que no tienen más ningún inconveniente en hacerlo. Y es legítimo. Pero lo que pedimos es que haya un cierto esfuerzo de las administraciones en potenciar esos sectores, ¿no? Y además de eso se viene hablando hace muchísimo tiempo. Yo participé en un plan de actuación para el campo Gibraltar hace 30 años y ya se pedía, y no era una reivindicación nueva, y además estaba razonado y explicado. O sea, si el puerto de Algeciras es un sitio donde viene un barco, deja un contenedor, viene otro barco y se lo lleva, pues sí hay mucho movimiento en el puerto de Algeciras, pero es que eso podía generar mucha más riqueza hacia adentro y falta esa conexión, y eso no se hace. Y luego, ya hablando de conexiones, ¿por qué no terminamos la autovía que termina en Vejer hacia Algeciras? ¿Por qué no tenemos tren de la bahía de Cádiz a la bahía de Algeciras? Tú decías, la provincia está maltratada en infraestructura, pero es que hace cuánto tiempo, o sea,
no sé, es increíble, ¿no? La principal vía de comunicación por carretera en España son las carreteras radiales, las nacionales. La Nacional 6 muere en Sevilla y se quedó en Sevilla. Y no se desdobló, aquí se ha desdoblado parte hasta Jerez y ya está, y se hará, porque estaba la autopista. Vale, ahora van a hacerlo, ahora que han rescatado la autopista, pero bueno, que ahora ya no hace falta, ¿no? Si ya tenemos la autopista rescatada, que por otra parte antes ya estaba, no es que no se pudiera pasar, es que tenía otro coste. Entonces, sin eso es muy difícil que esto se recupere. Es que no viene, bueno, cuando no estábamos de pandemia, es que no vienen los turistas o es que los turistas tienen dificultades para llegar. Con esas comunicaciones, pues un poquito complicado, la verdad. Y además algo que le pasa a Cádiz, y es, cuando uno mira la renta, cuando uno mira cuánto gana cada municipio, cada provincia en España, uno ve que, asombrosamente, a mí no deja de extrañarme el dato, la ciudad de Cádiz tiene una renta disponible para gastar, media por habitante, por contribuyente si quieres, similar a la de Málaga, a la de Sevilla, a la de otras ciudades, que uno percibe casi como más ricas. Pues no, el nivel de la ciudad de Cádiz, de Jerez, es algo menor, pero la Cádiz, Jerez, las grandes ciudades, Algeciras, las grandes ciudades, que es incluso algo mayor que el de Cádiz, el nivel de las grandes ciudades es alto. Dice, bueno, ¿y dónde está entonces la poca renta que hay en Cádiz? Porque yo percibo que la provincia es pobre. Pues en los municipios pequeños. Los municipios pequeños tienen una diferencia de renta enorme con las grandes ciudades, mucho mayor que proporcionalmente que la tienen otras provincias. Es decir, uno se va a Barcelona, a Tarragona, a Lérida, a Gerona, a Madrid, y la diferencia entre municipios pequeños y municipios grandes es menor que la que existe en Cádiz. Luego, la renta de los municipios de la Sierra, municipios de algunos de la Janda, etcétera, de Cádiz, es baja proporcionalmente. Y el problema de las infraestructuras, la ausencia de buenas infraestructuras, no contribuye a que eso desaparezca. Luego tenemos una parte de la provincia ahí apartada que tiene poco margen de maniobra y al que no le damos mucho chance, ¿no? Y hay otro sector que tradicionalmente fue pujante, la agricultura. Ya la pesca ha desaparecido, digo, por el sector primario, pero la agricultura, que al final vivimos mediatizados todos por la PAC y por los acuerdos de la Unión Europea con países terceros. Es decir, que si llega el tomate marroquí, o la fresa de no sé dónde, ¿no? Entonces, la agricultura sigue teniendo esa importancia en la provincia de Cádiz, en la economía de la provincia. Los datos dicen que en la agricultura, y suma agricultura y pesca, pero es cierto lo que tú dices, que la pesca es poca, hombre. No es poca en Barbate, no es poca en los mayoristas aquí en Cádiz, en el puerto, pero proporcionalmente a la agricultura es poca. Son 15.800 empleos en 2018. ¿La agricultura? La agricultura. Eso es casi un 4%, un 3,9%. Pero que se mantiene constante desde 2008. Es decir, no ha cambiado prácticamente nada. Por lo tanto, tiene peso, pero un peso ínfimo, relativo, ¿no? Ahí está incluido los transformados agrícolas. Ahí está incluido lo que es productos de materias primas. Cuando es transformado agrícola te vas al sector industrial, sin manufacturas agroalimentarias, ¿no? Y ahí es donde está el gran poder de cambio que tiene la agricultura en la provincia. Unido a algo que estamos despreciando y que a lo mejor podemos comentar al final de nuestra lucha entre enemigos íntimos, y es las oportunidades que puede haber en el sector turístico enlazándolo con los productos de proximidad. Es decir, los productos de calidad agrícolas y ganaderos que tiene la provincia de Cádiz, bueno, pues pueden surtir a la industria turística y dar lustre a la industria turística. Es decir, el turista del futuro va a buscar eso, no va a buscar que le traigan probablemente, que también, la carne de Japón. Va a querer probar el producto cercano que le viene fresco y que tiene garantías de calidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la agricultura tiene cierto margen de maniobra. No puede hacerlo sola, tiene que hacerlo de la mano también del sector turístico, de alguien que fomente esa conexión entre unos y otros. Pero ahí es donde tiene el margen de maniobra, me parece a mí, el sector agrícola y ganadero. Y
¿Estamos demasiado mediatizados por la PAC? Hombre, digamos la actividad, la política agraria es una política europea más que nacional, y en ese sentido pues sí que se está condicionado. Lo que decía Manolo del peso de la agricultura, pues bueno, en Andalucía es parecido, sí, y en España, o sea, en ese sentido la provincia de Cádiz no es muy diferente. Lo que sí tiene actividades pues con cierta tradición y eso, y cierto reconocimiento, ¿no? Y lo que estábamos comentando, ¿no? Pues hay productos bastante reconocidos y productos con cierta quizá más conocidos dentro de la provincia que fuera, ¿no? Por lo que tienen cierto margen de mejora, ¿no? Cierto potencial de crecimiento y cosas muy concretas, ¿no? No sé, se conocen ya mucho los quesos de la sierra, los quesos payollos, y pues eso hace muy poquito era prácticamente de Pepe Monforte y unos cuantos que lo seguimos y que lo conocemos, ¿no? En ese sentido, pues cosas tradicionales, cosas hechas de forma artesanal, cosas hechas sin muchos aditivos ni y cosas diferentes, que sí las hay, eso sí creo que sí tiene bastante interés, pero de luego no puede ser una proporción muy grande, porque la agricultura es una actividad relativamente con un peso bastante menor que la industria, la construcción y los servicios. Bueno, y por cambiar, ya mirar un poco hacia el futuro, ¿pensáis que tenéis esperanzas en que la llegada de 80.000 millones o 150.000, o sea, 80.000 millones que nos transfieren de la Unión Europea sin contrapartida, más allá de que se nos exigen algunas reformas, etcétera, ¿no? Y los préstamos por valor de 70.000 millones, eso puede suponer, circunscrito a la provincia de Cádiz, ¿no?, un cambio en el modelo productivo, que es una expresión que se lleva escuchando en esta provincia desde hace 40 años. Yo llevo escuchando 40 años, desde la gran crisis del sector naval. Hay que cambiar el modelo productivo, y llevan 40 años y yo no veo que aquí cambie ningún modelo productivo, y no sé qué hay que hacer si está en manos de vosotros como profesores, por ejemplo, ¿no? No, si tiene que ver con la educación, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y qué expectativas tenéis en el manejo de esos fondos, ¿no? Varias cuestiones. Estructura productiva. Difícilmente una inyección de dinero, por muy grande que sea, puede cambiar una estructura productiva de una provincia o de un país. Yo creo que prácticamente no lo ha conseguido nadie en la historia. Israel ha hecho un esfuerzo en los últimos 20 años por convertirse en un país de startup y de empresas innovadoras. Lo ha conseguido. Y ahora tiene problemas derivados de ello, es decir, el coste de la mano de obra está haciendo que muchas multinacionales se vayan allí y al final dejen sin mano de obra especializada las empresas realmente que generan empleo y que emprenden, y lo utilizan como bueno, pues simplemente proveedores de programadores, y esos programadores pueden trasladarse a la India o trasladarse a otros países con mucha facilidad. Es decir, ha subido los costes de la mano de obra enormemente, pero lo ha conseguido, Israel lo ha conseguido, y no somos como Israel. Israel metió muchísimo dinero y tiene unas universidades y unos centros tecnológicos que jamás tendremos nosotros, partió de ahí, y lo ha conseguido Irlanda, lo consiguió bajando el impuesto de sociedades desde hace, estamos en el 22, 23 años, en el 98 los bajó, y lo ha mantenido, pesada, pum, 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 hasta el 6,5%, el impuesto de sociedades ya ha conseguido que muchas multinacionales se localicen en Irlanda y ha concentrado, bueno, pues algunas plantas de esas multinacionales allí, y ha conseguido, bueno, pues diversificar su estructura. No lo ha conseguido Alemania, no lo han conseguido otros países, no lo ha conseguido prácticamente nadie. ¿Puede una inyección, y vuelvo a lo que decía al principio, una inyección de dinero
cambiar una estructura productiva? Puede. Puede si lo mantienes en el tiempo, si tu apuesta se mantiene en el tiempo, es constante y sigues inyectando dinero de forma continuada. Esto es una inyección de dinero, primero, vinculada a una crisis sanitaria hasta el 23. Y segundo, unos fondos estructurales vinculados a un tipo de actividades, también bueno, pues del mismo tipo que las que nos van a hacer salir de esta crisis de COVID, el Next Generation, me refiero sectorial, hasta el 27, 21-27, el marco europeo. Luego ya veremos. Y además, del mismo tipo de ayudas para todos los países, es decir, o para todas las provincias si quieres, o todas las comunidades autónomas. A todas se les pide que reconviertan hacia la economía verde, economía circular, 5G, renovables, y a todas lo mismo. ¿Vamos nosotros en Cádiz a cambiar la estructura productiva cuando todo el mundo va a hacer lo mismo? No, no vamos a cambiar la estructura productiva. De lo que se trata es de aprovechar esos fondos para nuestros sectores en los que puede haber cierta especialización, es decir, aprovechemos esos fondos para conectarlos con el sector turístico. Ahí hay un reto, ahí sí, pero veremos a ver cómo funciona. Luego si quiere entramos en cómo se van a repartir, se van a repartir los fondos porque hay tela. Yo creo que los fondos pueden ser una oportunidad y una oportunidad única en una tierra que llevamos mucho tiempo hablando de planes y de oportunidades únicas y que pueden ser, yo comparto con Manolo la necesidad de una idea a largo plazo más que a medio plazo y que no sean estos fondos un parche, una cosa para tapar tres carencias y seguir adelante. Puede ser la base, el punto de partida, es decir, el poner unos cimientos sólidos para un plan que tiene que ir a mucho más largo plazo. Es decir, no es una cuestión de arreglar una gotera que tengamos ahora en un punto determinado de la casa, sino es poner los cimientos de un edificio más sólido y más solvente. Y en ese sentido, los fondos, pues en buena parte, y preguntabas por formación, en los informes del colegio, el que hicimos en verano y el que hemos publicado a principios de enero, una de las propuestas que hacen los colegiados, los economistas gaditanos, es precisamente un esfuerzo en educación y en formación. La actividad cambia, y la actividad cambia ahora mucho más, pero es que cambia siempre. Es decir, la economía es cambio, es la destrucción creativa de Schumpeter. No tenéis más que mirar cuáles son las empresas más importantes a escala mundial hoy y cuáles eran hace 30 o 40 años. Las que son ahora se estaban fundando, las más antiguas, Apple, que es del 76 me parece, y otras es que ni habían nacido los fundadores casi, ¿no? Entonces es evolución y es cambio, y para estar en ese cambio necesitamos formación y conocimiento, y en ese sentido lo que necesitamos casi es ese plan a largo plazo, pero un plan que se vaya a cumplir, y necesitamos un consenso muy amplio, otra cosa de la que carecemos también en esta provincia, y necesitamos poner muy bien las bases de ese posible futuro, porque la evolución, o sea, lo que tú estabas diciendo, las energías renovables, el 5G, la digitalización, todo eso en realidad no es algo de un sector determinado, sino que es algo que está en la base de todos los sectores. Se va a reconvertir todo, pero es que se viene reconvirtiendo de siempre. La economía cambia mucho, ahora cambia mucho más. Tenemos una oportunidad fantástica de aprovechar esos fondos y poner las bases del futuro, pero no podemos resolver todo lo que tenemos pendiente con esos fondos y en un año o dos. Eso, si alguien cree eso, la verdad no es realista, ¿no? Y además algo que apuntabas también, y es la transparencia. Estamos poniendo todas nuestras esperanzas en estos fondos cuando es la cosa menos transparente que he visto en mi vida. Es decir, si rebobinamos y vemos cómo ha sido el proceso, bueno, pues nos llegan, cuando empezaba con los ERTES,
Desde el Ministerio, desde el Gobierno central, va a venir ayuda, va a ser en este tipo de actividades. Fantástico. Empezad a prepararlos. La comunidad autónoma ha lanzado un conjunto de propuestas, pero aquello parecía una merienda de negros. El ayuntamiento hacía su petición, el puerto hacía la suya, la Cámara de Comercio la suya, las cámaras de comercio catalanas su propio informe, la ciudad el suyo, es decir, Algeciras también hacía el suyo. Cada uno hacía como una carta a los Reyes Magos. Sabemos que la Junta de Andalucía, por la prensa, ha remitido un conjunto de propuestas que han surgido de las consejerías de proyectos que ya estaban en marcha. El resto de administraciones que lo han canalizado a través de la Junta, simplemente yo creo que la Junta los ha redireccionado y ahora no sabemos cómo lo va a repartir el Gobierno central. Me temo lo peor, porque leía hace unos días a Mas Colell, al que fue consejero catedrático de un muy buen catedrático de economía y además el alma mater de ICREA, que eso sí han conseguido que la universidad genere spin-offs, genere empresas, pero metiendo dinero, muchísimo. Leía que a Mas Colell que el intríngulis del corto plazo en la negociación con el Gobierno central de los catalanes está relacionada con estos fondos, es decir, que es que cada uno va a pedir lo suyo. ¿Qué hay de lo mío? Y me temo lo peor, al final va a ser una merienda de negros en la que nos vamos a juntar con poco dinero aquí en Andalucía. Tenemos que terminar, ha sido muy interesante. Agradecemos a Daniel Lorenzo, a Manolo Acosta sus aportaciones. Seguramente dentro de un tiempo tendremos que volver a llamarle, porque el debate sobre la situación de la economía en la provincia y en España es muy importante y recurrente. Les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención y nos veremos dentro de una semana en un nuevo programa de Enemigos Íntimos.